Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de Pobres Criaturas o Poor Things, la última obra de Yorgos Lanthimos, un director al cual le tengo cariño porque las dos películas que he visto de él, Langosta y El sacrificio de un ciervo sagrado, fueron dos obras que me sorprendieron, que me impactaron y que me propusieron algo diferente. Esperaba encontrarme algo similar al ver Poor Things y desde luego que es una película que no se parece a mucho de lo que hayas visto, porque es una obra muy libre artísticamente, digamos que se toma un montón de libertades que tienen ciertos simbolismos. Ahora analizaremos un poco en profundidad qué aporta cada cosa. Y desde luego que es una película que nos cuenta la historia de una joven con una proveniencia un tanto particular, pero es al final como ella va a ir descubriendo el mundo, va a ir viendo de qué está confeccionado, ¿no?, el tejido en el que vivimos, el amor, el sexo, la alegría, la tristeza, la injusticia. Y es, como digo, un camino para que el espectador recorra con ella a través de sus ojos. Es una obra también bastante subjetiva en este sentido. Uno de los mayores aciertos, como os comento, es el apartado artístico, constantemente caótico en el buen sentido, maquetas, escenarios irreales, angulaciones de cámaras súper raras y todo eso para dar forma a un cuento, a una especie de fábula onírica que tiene muchísimas capas, porque creo que todos los personajes, absolutamente todos, tienen un montón de capas que puedes leer detrás de lo que te están contando, unas más evidentes y unas que hay que escarbar un poquito más para encontrar, pero todas tienen su cosa. Luego la banda sonora, la música también acompaña muy bien los momentos de descubrimiento del personaje de Bella, interpretado por una Emma Stone que en esta película tiene un rango impresionante, porque la evolución del personaje es desde que es infantil o muy naif en general con todo lo que empieza a descubrir, hasta el punto en el que el personaje tiene ya cierta evolución y cierto desarrollo, y en su interpretación están todos esos matices, todos esos descubrimientos, y con motivo está ya nominada a Mejor Actriz Principal en los Oscars, porque es que ya os digo que es un escándalo lo que hace la chica. A pesar de ser una película un tanto extraña, porque la visión del director está constantemente ahí, y la forma en la que se tratan los temas es un poco también enrevesada, la película es muy divertida. O sea, creo que constantemente hay gags, humor, que se mantienen, incluso algunos de estos running gags que están en toda la película y que funcionan, y os vais a reír. O sea, la película te hace reír en más de un instante y creo que también es uno de los aciertos de esta peli. Yorgos Lanthimos había manejado el humor, al menos en las dos pelis que he visto, pero es verdad que de una forma más oscura, ¿no? En esta digamos que es como más inocente y la película no termina de convertirse en turbia u oscura como sí pasaba en otras pelis de este director. Como digo, la obra funciona, me ha encantado y ahora sí vamos a analizar ya todo con spoilers para intentar desgranar qué es lo que esta película esconde, porque hay un montón de cosas. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras pelis o series, dejad un like para apoyar el contenido y vamos allá. La película empieza con una trampa, entre comillas, es decir, vemos a un personaje interpretado por Emma Stone saltando al vacío, con lo cual aquí tu mente, pues después de ver cómo el personaje de Emma Stone es alguien como muy infantil, puedes pensar dos cosas: o bien que esta persona ha tenido un accidente y se ha quedado con ciertos problemas mentales, es alguna de las primeras explicaciones que nos da el doctor, o también la idea de que el salto es algo del futuro, un flash forward al cual llegaremos después, y como que el personaje va a recorrer todo el camino hasta saltar del puente, y no es así. Es de hecho el origen del personaje, de dónde viene y de la muerte de su madre, ¿no? Que su madre murió cerebralmente y ella fue trasplantada, o al menos el cerebro del niño fue trasplantado a su cuerpo. Una cosa que la película hace y que creo que es muy apropiada para el estilo de obra que estamos viendo, lo que os he dicho antes, la libertad creativa de planos, de angulaciones, de zooms, de efectos de distorsión del fondo, juega con los focos, juega con un montón de cosas que parecen un batiburrillo pegado, ¿no? Como algo que se ensambla. Y eso es justamente a lo que se dedica el doctor. Godwin Baxter coge partes de distintos animales y los mezcla para crear cosas nuevas. Y es como si la película hubiera cogido técnicas cinematográficas diferentes que no deberían pegar en una película o que quizá no lo harían como lo hacen en esta, pero las ensambla dándole ese tono extraño y bizarro que quiere transmitir con todo lo que nos está contando y que va con la personalidad y con lo que hace el doctor, el cirujano Godwin. Entonces, en ese sentido, es una decisión creativa muy acertada. La primera parte, en blanco y negro, puede coincidir con la infancia y quizá la entrada en la adolescencia del personaje de Bella, que mentalmente va recorriendo ese proceso poco a poco, aunque el cuerpo no cambia porque ya es adulto. También puede coincidir con la parte en la que está recluida sin ver el mundo, entonces la vuelta del color puede significar eso, la entrada en la vida adulta, o al mismo tiempo el color de estar descubriendo el mundo. Todo el proceso de cómo el personaje es un niño y cómo Emma lo actúa, cómo es impulsiva. Fijaos en que la violencia o el sexo son cosas que le salen de una forma como muy natural e incluso impulsiva. Como digo, es algo que me gusta
gusta mucho, que tiene que ver con esa infancia y con esa pureza de las personas, es incluso sádica, ¿no? Igual que muchos niños a veces son sádicos porque sí, porque no tienen todavía como esa idea de ética, de lo que está bien y lo que está mal. Eso lo vas adquiriendo con la experiencia, con lo que vas escuchando de la gente mayor. Toda la parte del despertar sexual también está muy bien, es muy divertida, es explícita la película y me parece que lo hace con naturalidad, está bien hecha. Y lo que es esta parte tiene bastante que ver con lo que ella espera del mundo. Creo que la sexualidad en esta obra nos habla de la alegría o de las buenas experiencias que nos puede dar vivir simplemente. Ya veréis que el sexo de alguna forma también tiene importancia en lo que es su desarrollo de personaje, que en ciertos momentos va a significar cosas distintas, pero siempre relacionadas con cosas buenas que te pueda dar el mundo, ya sea la creatividad, ya sea la propia alegría en sí misma, o ya sea el propio placer. Vamos a hablar ahora del Dr. Godwin porque también tiene su propia historia de personaje. Godwin me ha parecido interesante porque nos habla de un niño maltratado. Él constantemente está diciendo cómo su padre a él le hacía cosas horribles, que esto es uno de los running gags de la película, de ir viendo las cosas durísimas que le hacía su padre mientras él lo cuenta con naturalidad y Max se sorprende de las cosas que le hace. Pero si lo piensas, ¿no? Si lo analizas fríamente, es un niño lleno de traumas que fue prácticamente el experimento de su padre. Su cara incluso es un poco esta muestra de cómo ha sido un hombre roto y que arrastra esas cicatrices de lo que sufrió de niño hasta el día de hoy. Pero su personaje hace algo que me ha encantado y es no seguir con esta rueda de maltrato. Muchas veces el maltrato, entre comillas, es hereditario en el sentido de que si alguien maltrata a una persona, esa persona cuando crezca después puede que también caiga en realizar estos maltratos pues a la persona que tenga debajo, a su hijo o a quien pueda venir. Y él, Godwin, tiene la oportunidad de hacer lo mismo que su padre hizo con él, pero con Bella. Y lo que me gusta es que llegado el momento en el cual Bella se da cuenta de que no quiere ser un experimento de su padre, que quiere salir al mundo, que quiere vivir, que quiere experimentar, aquí, Godwin, ante esas palabras tan duras de que le dice que si se queda ahí, su corazón se va a pudrir, Godwin lo entiende y quiere ser distinto a su padre. Por eso, aunque la evolución de su personaje es pequeñita, o digamos que es esto, no lo que tenemos aquí, me parece que es muy apropiado y trata un tema interesante sobre las cadenas de maltrato o las cadenas o los bucles de conducta que nos suelen afectar mucho a las personas. Además, en su personaje también veo reflejados ciertos aspectos de la masculinidad, sobre todo en lo referente a amar o a las emociones. Es alguien que no es capaz de expresar nada, que le cuesta sentir, o sea, muchas veces dice, no, yo soy un científico, yo no tengo sentimientos, y esa visión de que los hombres no tienen que tener sentimientos, que tienen que ser duros y férreos, es también algo antiguo, de lo que él se está deshaciendo gracias a empezar a querer a Bella. Evolución también muy bonita, la verdad. Max es un personaje que aparece, que parece que se va a casar con ella, porque sí, está como embelesado con lo que Bella supone, pero su personaje se queda en espera hasta el final de la película. A mí me llamaba un poco la atención que se quisiera casar con alguien que parecía mentalmente adolescente, pero esto se toma su tiempo, ya llegaremos. Porque quien aparece es Duncan, otro personaje que encarna ciertas partes, ¿no?, de la masculinidad, cierto ego que tiene que ver aquí quizá con la reputación sexual, ¿no?, o con la idea de que él pues es una persona que simplemente está con un montón de mujeres pero no trata bien a ninguna, o son ellas las que terminan prendadas de él, y se va a encontrar con la horma de su zapato, que es Bella. Todo el camino con Duncan nos habla de lo libre, absolutamente libre, que es Bella, porque ella observa las cosas desde un prisma de pura inocencia, no está atada para nada a todas las convenciones sociales, le da igual lo que haga la gente con dinero, esos protocolos absurdos que para ella no tienen sentido, y sus reacciones contra las cosas son espontáneas y 100% puras y reales. Pero claro, aquí pues es el propio Duncan el que le va diciendo, no, esto tienes que tener cuidado, no digas estas cosas delante de cierta gente, y estamos viendo cómo de alguna forma la sociedad va dirigiendo o moldeando las mentes de los niños y adolescentes para comportarse según lo que la sociedad marca que deben ser, que es algo bastante triste. Hay un momento muy bonito de la película y es cuando están en Lisboa y ella primero ve como unas peceras que puede representar como la infancia en la cual ella ha vivido, después nos enseña la música, esta mujer que está cantando, recordad que ella no sabe tocar el piano todavía, y ve y se emociona con esta mujer tocando esa canción, y luego también ve a una pareja discutiendo y se da cuenta de que el mundo está lleno de contrastes, de que hay cosas bonitas y cosas horribles, ya llegaremos a algo más horrible todavía, y termina vomitando. O sea, es un poco como la reacción de alguien que está descubriendo por primera vez los primeros inputs o los primeros impulsos que le da el mundo. ¿Qué sucede? Que ante la libertad absoluta y no condicionada de Bella,
Duncan comienza a sentirse vulnerable, porque todo su ego, ¿no? de hombre, ¿no? En este caso hablamos de la masculinidad también, se está viendo eclipsado por una mujer que no se ha enamorado de él, que tiene como un camino claro que no tiene que ver con estar prendado de sus encantos y que además quiere estar con otros hombres, con lo cual esto hace que su ego se desvanezca y Duncan de pronto sea una persona desagradable, que se porta mal incluso con ella, muy posesiva porque la quiere para él, tiene miedo de perderla, celosa, que incluso no quiere que tenga amigos. Es una cosa bastante interesante el cómo su personaje se desmorona hasta el punto final, en el cual va a ser quien le cuenta al antiguo marido de Victoria, la mujer que murió, que su mujer sigue viva, entre comillas, ¿no? O sea, su personaje, digamos que es esta imagen del hombre ofendido porque su ego ha sido pinchado como un globo, porque lo que él valoraba y creía que lo hacía único verdaderamente no ha funcionado con una mujer que no sigue las convenciones sociales o los roles de género, entre comillas, y esto le ha hecho sentir tan perdido e inseguro que lo que ha intentado es incluso vengarse, con lo cual, ojo con su personaje también y lo bien escrito que está. Además, tiene frases como te secuestro por amor y cosas un poco turbias también, ¿no? Relacionadas con las personas posesivas o celosas, ¿no? Digamos. Me gusta también cómo el personaje de pronto conoce a alguien que no basa, digamos, toda su alegría en el sexo. A nivel metafórico nos está hablando de que hay más alegrías de las que ella estaba conociendo. Hay más formas, digamos, de ser feliz que aún no están ahí para ella. Y aquí es cuando se le abre la puerta al conocimiento y a la filosofía. Cuando ella comienza a desarrollar un poco más lo que es la mente y el intelecto. Y cuando llegamos también a una parte dura para ella, que es descubrir las injusticias de las que está plagado el mundo. Y es cuando ve la gente muriendo y trabajando ahí abajo. La metáfora es clara, o sea, las clases sociales están representadas con muchísima fuerza en esta escena. Además, tened en cuenta que la escalera que une ambas clases sociales está rota, con lo cual los de abajo nunca van a poder subir. O sea, el mensaje es que es evidentísimo, pero está bien hecho. Y esa injusticia es la que también termina rompiendo un poco a su personaje, porque ella quiere cambiar el mundo y parece que el mundo no quiere dejarse cambiar. De hecho, el personaje de Harry, el que acompaña a esta mujer mayor, es alguien que se ha resignado, que simplemente es de alta cuna, por decirlo de alguna forma, por cómo está viajando, y no cree que sea posible cambiar nada, con lo cual, bueno, pues no va a hacer nada, ¿no? Y eso también a Bella le hace daño, porque ella sigue teniendo esa inocencia y esas ganas de pensar que las cosas pueden cambiarse. De hecho, el gesto de dar el dinero a los tripulantes del barco viene de ahí. Vale, y ahora llegamos a la parte de la prostitución, porque creo que en esta película no se le da un tono 100% oscuro. ¿En qué sentido quiero hablar? Que la prostitución en este caso nos habla de cómo Bella va a utilizar el sexo para intentar salir adelante. Aquí yo lo uno un poco con cómo muchas veces vamos a prostituir, entre comillas, nuestra alegría o nuestra forma feliz de vivir el mundo, incluso si lo asocias a la creatividad, nuestra propia creatividad, la vamos a mercantilizar porque es la forma de salir adelante. Solo poniendo parte de nuestra alegría al servicio de generar dinero es como vamos a poder vivir, y de alguna forma eso también nos va a empoderar aunque sacrifiquemos una parte de nosotros. Es verdad que la aproximación de Emma a esta profesión es inocente y tampoco vemos que sufra demasiado con ello, pero está claro que también ver ciertas escenas de cómo tiene sexo ella con ciertos hombres es desagradable o raro. Y aunque no es la película que más claramente haga como un statement contra la prostitución y a Bella no sea quizá lo que más le afecte, sí está claro que tampoco lo pone como algo positivo, ¿no? Entre comillas. Aún así, en este caso yo sí pensaba que iba a ser más crítico, con la profesión en sí, pero creo que, como os he dicho, es algo más metafórico del hecho de tener que producir y eso que te da alegría, que en caso de Bella es el sexo, ponerlo al servicio de tener que hacer dinero. Creo que va más en ese sentido y por eso el personaje de Bella está como más empoderado. Si opináis diferente, si habéis visto algún matiz más, como siempre, ponedme en los comentarios que me encanta leeros. De hecho, para reforzar esto, ella se siente apática, o sea, se siente como alienada con su trabajo y deja de disfrutar aquello que le daba alegría. Eso es que cualquier persona que empieza a trabajar le termina pasando. ¿Hasta a mí en YouTube? Ante la inminente muerte de Godwin, Bella vuelve a casa. Vuelve de negro, de luto, sabiendo que su padre, o bueno, el que está ejerciendo de padre, va a morir. Le cuenta la verdad de cómo ha nacido, de cuál es su origen. Y ella en parte está como dolida, pero también agradecida por haberle dado la oportunidad de vivir. Está disfrutando de lo que es la vida. Y luego vemos que Max verdaderamente sí parecía un buen hombre. O sea, Max era una persona pues que al principio no sabíamos cuáles eran sus intenciones. Se quería casar con ella, le gustaba, pero no sabíamos qué podía pasar. Y luego sí te deja claro que es alguien que respeta a ella, que no la culpabiliza por haber estado con más hombres, otra forma de pensar un poco arcaica, pero por desgracia a veces está presente en nuestra sociedad, de cómo la masculinidad ve la promiscuidad de las mujeres, ojo con eso. Pero este no, parece un hombre que respeta a Emma por lo que es, valora que ella haga lo que quiera con su cuerpo, y esa boda pues parece que va a ser el final feliz de la obra hasta que Duncan pues se chiva a este capitán, a este militar, que ya veréis que este pues es que la exageración máxima de lo que es una relación
relación tóxica. Porque sí, el capitán va con una pistola por casa porque es la representación de un hombre agresivo, de alguien que la va a maltratar. O sea, el hecho de que le quiera quitar el clítoris es la forma en la que quiere arrancarle la alegría para que sea lo que él quiere que sea. Esto es como esa posesividad de Duncan llevada al extremo. Alguien que, si bien Duncan te lo mostraba en celos, lo cual tampoco está bien porque es una conducta posesiva de por sí, este es mucho peor. Y aquí terminas entendiendo un poco por qué su mujer se suicidó. Por qué la madre de Bella, Victoria, terminó tirándose por un puente. Estamos hablando de posiblemente una historia de malos tratos que termina con el suicidio de la madre de Bella, y esto es durísimo, pero está ahí para que lo leas. Incluso pudiendo pensar que no quería que su hija naciera para ser criada por este hombre. Ojo, Bella no quiere participar en esto y termina escapándose, convirtiendo a este hombre maltratador literalmente en una cabra. Entonces la película, como digo, es bonita de por sí, pero es una fábula que nos habla de muchas cosas. Creo que si estuviera un rato pensando aún y si la viera 2 veces más, seguramente sacara más y más capas que tienen que ver con la relación con tus padres, con la libertad individual, con la experiencia humana de vivir, con la liberación de la mujer, porque esta película, el hecho de que Bella sea una mujer es súper importante para ver cómo se relaciona con las distintas figuras masculinas. Al final es Max quien verdaderamente mejor le trata y por eso se queda a su lado, pero todo su camino es un camino de liberación contra distintas masculinidades y es una pasada. Con personajes eso que tienen sus propios traumas, porque el del padre me ha encantado, con el bonito mensaje además de que Bella sigue el legado de su padre, se hace cirujana, pero después de que su padre le haya dado la oportunidad de conocer el mundo, de experimentar, de probar cosas distintas, hasta que ha encontrado lo que verdaderamente ella quería. Y deja una película, a mi parecer, bastante redonda. Hay una crítica por ahí que dice que esta película es como Barbie, pero para quienes escuchan Björk, y aunque a mí Björk no me gusta, sí entiendo esa similitud entre hablar de las masculinidades, de las feminidades incluso, desde un punto de vista diferente, porque también las dos mujeres que forman parte de la película, tanto la mujer que es súper culta y ahora solo se masturba tal y como dice, como la mujer que es la líder o la jefa de alguna forma de esta casa de citas, pues también son dos personajes complejos pero muy fuertes como tal, con lo cual espero que os haya gustado, que también este review os haya servido para quizá ver alguna cosilla, algún matiz que no habíais visto al ver la peli, también estoy un poco para eso. El tío que tenía un poco cerca en el cine me ha estado viendo apuntando cosas, espero no haberle molestado, me he bajado el brillo a tope, soy un chico respetuoso. Dejad un like para apoyar el vídeo, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series y nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto.